Buenas tardes, bienvenidos a Los Historiadores. Nosotros somos Manuel Ramos, Fernando López, Adrián González, Dayanara Vilches y quien les habla, Ani Sánchez. En nuestro primer programa hablaremos sobre el primer militarismo a inicio de la República. ¿Qué es el primer militarismo? El militarismo fue el primer periodo de la República Peruana, entre 1827 y 1872, durante el cual los jefes militares que lucharon por la independencia del Perú tenían el control total y discrepaban de la autoridad política del Estado peruano, producto de constantes confusiones y enfrentamientos. Después de la independencia, el Perú entró en la fase inicial del régimen militar, por lo que se considera el primer militarismo. Características del Perú a inicio de la República. Economía. En el Perú a inicio de la República, el sector productivo se encontraba paralizado. El mercado interno era limitado y no había inversión extranjera. El tributo indígena era uno de los principales ingresos del Estado. Se mantenía aún la servidumbre y la esclavitud. Sistema electoral. Solo votaban los varones alfabetos, votantes con propiedades y o buena economía. Política. Existían pugnas entre militares, conservadores y liberales. Se enfrentaban para imponer sus ideas. Delimitación de fronteras. Se usaron los principios utiposidetis iuris y la libre determinación de los pueblos. Causas del primer militarismo. El caudillaje militar, generada a inicios de la República del Perú, como consecuencia de la falta de una clase civil organizada. El prestigio de los caudillos. Finalizadas las guerras de independencia, los caudillos son reconocidos por la población y llamados los mariscales de Ayacucho. La falta de capacidad para gobernar de los criollos. Los civiles no podían garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la naciente república. La necesidad de imponer el principio de autoridad de las clases dominantes frente al peligro que representaban los montoneros, guerrilleros indígenas, los constantes golpes de Estado y las guerras civiles. La anarquía militar. La anarquía militar en el Perú fue una etapa de caos y convulsión política y social de la historia del Perú republicano entre 1842 y 1844. Esta etapa se caracterizó por ser un periodo difícil en la historia peruana, debido a que ningún gobierno logró consolidarse. Gobernantes de la anarquía militar, de 1842 a 1845. El primer gobierno fue de Manuel Menéndez Gorosabel, de 1841 a 1842. Siguiente de Juan Crisóstomo Torrico, de 1842. Continuamos con Juan Francisco de Vidal Lahoz, de 1842 a 1843. Siguiente de Justo Figuerola, de 1843. Continuamos con Manuel Ignacio de Vivanco, de 1843 a 1844. Y por último, Manuel Menéndez Gorosabel, de 1844 a 1845. El caudillismo militar. El caudillo militar era el jefe o capitán que dirigía un cuerpo militar. Surgen con las guerras por la independencia. Caudillismo es definido comúnmente como un sistema basado en la voluntad del líder, quien accede al poder usando la fuerza. Gobernantes del caudillismo militar, 1827 a 1844. El primer gobierno fue de José Domingo de la Mar y Cortázar, de 1827 a 1829. Continuamos con Antonio Gutiérrez de la Fuente, de 1829. Siguiente de Agustín Gamarra Mejía, de 1829 a 1833. Continuamos con Luis José Orbegoso y Moncada Galindo, de 1833 a 1836. Siguiente de Felipe Santiago Salaverry del Solar, de 1836. Continuamos con Andrés de Santa Cruz, de 1836 a 1869. Y finalmente Agustín Gamarra Mejía, de 1839 a 1844. Constituciones del primer militarismo. 1823. Constitución liberal, Torre Tagle. 1826. Constitución vitalicia, Santa Cruz. 1828. Constitución liberal, La Mar. 1834. Constitución liberal, Orbegoso. 1839. Constitución conservadora, Gamarra. 1856. Constitución liberal, Castilla. 1860. Constitución moderada, Castilla. 1867. Constitución liberada, Mariano Prado.
Ese gran número de constituciones refleja la carencia de una visión política y social colectiva y un afán formalista de los caudillos peruanos. La economía en el primer militarismo. La independencia no trajo el auge empresarial que esperaban los liberales. En cambio, la producción cayó, los mercados tradicionales de productos agrícolas y minerales se contrajeron y el crédito se volvió escaso y costoso. Durante la Guerra de la Independencia, los terratenientes perdieron sus concesiones. Algunos de sus campos fueron destruidos. La mano de obra escaseaba. El capital huía debido a la emigración masiva de españoles y cada vez había menos mercado para sus productos. En conclusión, podríamos decir que el militarismo es un sistema de dominación política, económica, social y cultural que generó un gran impacto en la política del Perú. En esta se dieron diferentes situaciones que de alguna u otra manera tuvimos que enfrentar. También se generaron grandes cambios, como en la participación de la población en la elección de autoridades. Es por ello que consideramos importante tener conocimiento y reflexionar sobre esta época que dio inicio de la Constitución del Perú. Y es aquí donde les pregunto, ¿el primer militarismo fue algo positivo o negativo para nuestro país?